les compartiremos una de las obras literarias de nuestro compatriota César Vallejo, que es Colacho Hermanas, escrita en 1934. Tiempo después se publicó la segunda parte de la obra, dentro del homenaje internacional a César Vallejo. En 1969, por fin salió a la luz la obra completa. Existen tres versiones. La versión escrita en castellano, conservada por Gregor Vallejo, quien le entregó a la Universidad Católica para su publicación de la ya mencionada recopilación. La versión francesa, cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica. La versión en castellana está conservada en la Biblioteca Nacional del Perú. Colacho Hermanos está inspirada en la sociedad peruana, tanto social, político y económico, el cual lo representaremos con la familia vallejiana número 5, conformada por De Colacho Hermanos. Esta obra narra la historia de la forma en cómo unos hermanos llegan a ser presidentes de la República, obteniendo poder político para actuar sobre aquellas personas sin capacidad alguna. A la vez, también nos habla un poco sobre temas como explotación, el abuso sexual, el abuso de autoridad y otros temas relacionados al poder sobre los demás, dejándonos así una obra para la reflexión, pero sobre todo para interpretar y ver que tenemos que cambiar para lograr ser personas de bien y no unos dictadores. A continuación, les presentamos nuestro teatro mudo de Colacho Hermanos.
Buenas noches con todos. Les presento a Karina Velarde, doctora en educación. Es la persona a la que vamos a entrevistar hoy día para el curso de Cátedra Vallejo. Ella está formada en la Universidad Marcelino Champañá. En la Universidad César Vallejo hizo su maestría y también en la misma universidad. Tiene un curricular como docente en B-Learning y E-Learning en la Facultad de Educación de la Universidad Marcelino Champañá. Ha sido coordinadora también estudiantil y comité de calidad. En la Universidad César Vallejo también ha sido docente y coordinadora de interés para la acreditación y comité de calidad. También ha sido docente en la Universidad Autónoma del Perú y en la Católica de Sede Sapiens. Y es exponente también en Colombia, en la Universidad Uqueba, en México, en la Universidad Vizcaya, en la Universidad Católica Sede Sapiens, y en la Universidad Católica de Luis Amigo, también en Colombia. Bueno, con ustedes, Karina Velarde, quien va a ser hoy día nuestra entrevistada. Bienvenida, Karina. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias especialmente a Esther, que me ha hecho extensiva y me permite estar con ustedes esta noche, ¿no? Y poder compartir justamente un momento interesante para un curso muy importante. Cátedra Vallejo. Cátedra Vallejo. Te voy a presentar primero a Yesenia, que va a ser la primera persona que nos va a hacer la primera pregunta. Hola Karina, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Considera que la obra de Vallejo guarda relación con alguna experiencia vivida? La obra que está hablando nuestra compañera es de la obra de Colacho Hermanos. Esa obra es la que ahora nosotros estamos haciendo la entrevista, ¿no? ¿Tú tienes, como dice nuestra compañera, alguna experiencia similar con esta obra? Sí, creo que todos podríamos tener una experiencia muy cercana a lo que se vivió en el contexto de la obra, ¿no? En lo particular sí, me tocó de pronto en el mundo profesional pasar por diferentes situaciones, quizás unas más complejas que otras, donde se observó de alguna manera digamos el abuso de poder, entre comillas, ¿no? O de pronto la familiaridad que había entre unos trabajadores y otros, o de alguna manera la influencia que se podía dar para poner en un cargo de pronto a una persona que no tenía o los conocimientos o la experiencia, digamos, suficiente como para, tan solo por de pronto poder encaminar unas gestiones detrás, ¿no? Sí me ha tocado vivir la experiencia. Sí. Muy bien. Carlos. Hola Karina, buenas noches. Hola Carlos. Yo también te he formulado una pregunta con respecto a la obra Colacho Hermanos. La pregunta sería,
¿Qué valores podemos rescatar de la obra Colacho Hermanos? ¿Qué valores? Bueno, básicamente direccionado al tema de la población, ¿no? En cuanto a la justicia social por unirse ante, digamos, el contexto que estaba viviendo, ¿no? Para poder salir de esa realidad. Básicamente, esta, digamos, unión que se dio entre ellos para poder cambiar de pronto el contexto, la realidad en la que estaban viviendo. Buenas Ok, noches, muchas gracias. buenas noches, Karina. Te habla Verónica. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué problema aborda César Vallejo en la obra Colacho Hermanos y si ese tema es actual? Sí, justo recordando un poco la historia de Vallejo, que seguramente en el momento compartiremos, él escribe y edita la obra en París, un año, digamos, en el 33, y, y de hecho lo hace en un contexto donde es la primera publicación que hace de teatro, y en un contexto para entender un poco la realidad de nuestro país, ¿no? Entonces, la propuesta que él hace en la obra es la primera y es la única, digamos, que es difundida ya aquí en el Perú desde el 79. Entonces, una obra que la basa en el contexto y la realidad peruana, pero también asumo que es un poco en la experiencia que él vivió, porque estuvo encerrado muchos años en prisión injustamente. Entonces, realmente asumo yo que para cualquier autor, de hecho, todas las experiencias vividas, personales, se plasman, ¿no? Y en ese sentido, él plasmó la realidad también de nuestro país. Gracias. Perfecto. Doctora Karina, buenas noches. Mi nombre es Robin, integrante del grupo. Buenas noches. Mi pregunta para usted es, ¿qué aprendizaje nos deja la obra Colacho Hermanos para ser una mejor persona? Gracias, Robin. Bueno, básicamente nosotros vivimos en un contexto cultural bastante difícil. Quizás algunos temas como el no tener en cuenta el beneficio común es algo que falta mucho en nuestro país. Y creo y considero que en ese sentido tenemos mucho por hacer y por considerar. Siempre en las cosas que hacemos, ya sea a nivel familiar, incluso a nivel profesional, podemos, como dice, jalar la carretilla para nuestro lado, ¿no? Pero en realidad deberíamos actuar de manera comunitaria, entender que somos una comunidad en la familia, una comunidad con la pareja, una comunidad con la sociedad, con el vecindario, una comunidad en el trabajo. Y si todos entendiéramos ello y veláramos por ello, definitivamente hubiera más progreso, definitivamente, porque justamente los ricos, los pobres, los que tienen más o menos oportunidades o los que buscan más o menos oportunidades, direccionarían, creo yo, su vida y sus decisiones personales incluso de otra manera. Entonces yo creo que hay mucho que aprender en el contexto de que esta realidad que es planteada en la obra no es tan lejana a la realidad y que más bien nos invita a conocerla, sí, pero también un poco a tomar la decisión de qué podríamos hacer nosotros, ¿no? Desde donde estamos, desde la realidad que vivimos, desde la carrera en que nos estamos formando. Por ejemplo, hoy día si ustedes están aquí, son de diferentes carreras, entiendo, ¿cierto? Unidos a través de un curso, pero cada uno de ustedes, al final de cuentas, tiene un rol en la sociedad. Ya la tiene, en realidad, ya la tiene. Ya pueden hacer muchas cosas desde donde están, pero mucho más cuando logren tener de pronto la carrera. No solo es estudiar la carrera y tener el cartón como tal, en realidad hay mucho por hacer en nuestra sociedad. Y seguramente aquí la universidad, como ya lo están haciendo, están teniendo la oportunidad de hacer acciones de responsabilidad social. Y eso es bueno, ¿no? Yo sé que lo hacen de pronto a través de otros cursos, otras experiencias curriculares que les permite ello.
Y es eso, en realidad es la capacidad de ver qué está pasando a nuestro alrededor. Es la capacidad de ver qué necesita el otro de nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay mucho para aprender. Doctora, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Karina por la entrevista del día de hoy, por darte el tiempo. Te agradecemos de verdad porque todos estamos ansiosos de saber qué información nos podías relatar. Hemos descubierto algo más, ¿no? Aparte que se hizo en periodos, hemos descubierto, creo que recién en el 70 y tanto aquí se publicó. Y estoy seguro que todos nuestros compañeros han aprendido un poco más, no solamente de tu persona, sino de lo que nos has podido informar. Gracias por tu tiempo y nada más, muchísimas gracias a todos ustedes. Bien, con todo gusto de hacerles éxito. Como conclusión respecto a la obra, podemos decir que Vallejo se inspiró en la sociedad peruana de aquellos tiempos donde abundaba muchos problemas en aquel entonces. Uno de ellos era la crisis política en los años 1930, que traía consigo mucha inestabilidad en el gobierno. Es por ello que Vallejo nos quiere transmitir con esta obra su reprobación sobre el poder y el aprovechamiento social político que ocurría en el Perú en esos años.